Ahí estamos. Bueno, ¿se ve el PowerPoint? Buen día a todos. Sí. Los que no saludé todavía. Bueno. Ahí. Vamos a seguir con uno de los convenios más importantes de la Organización Marítima Internacional y de los que se han suscrito casi todos los países miembros. Sabemos que el convenio madre es el SOLAS, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y hay otro que es extremadamente importante, todos son importantes, pero es este que ya empezamos a ver en clases anteriores, que como ustedes bien dijeron recién, se llama RIPA, Convenio Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar, o sea, colisiones. Este convenio consta de 5 partes. Nosotros vimos de manera, digamos, acotada todo lo referente a luces y marcas. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo luces y marcas que nos sirven para qué, en este caso. A través de las luces que se utilizan, digamos, de noche o con visibilidad reducida, o las marcas que se utilizan de día, nosotros podemos identificar al buque que tenemos a la vista y detectar si ese buque está pasando por alguna situación no deseada o que puede llegar a generar un riesgo, o si tiene algún tipo de, digamos, está cumpliendo alguna función especial, por lo cual tiene maniobra restringida o tiene una eslora de determinada mayor o menor de 50 metros de eslora, etcétera, etcétera. Es una de las partes más conocidas del RIPA, pero ahora vamos a otra que es importantísima y yo quiero que ustedes lo vean con ojos de situaciones comunes que se producen en la ruta. Todos hemos pasado por la ruta o muchos seguramente conducen por las calles de sus ciudades, de la ciudad donde ustedes viven. Lo que vamos a ver hoy es la parte B, que son las reglas de rumbo y gobierno del Reglamento Internacional para Prevenir Abordaje. Y son similares a las reglas, ¿no es cierto?, de la Ley de Tránsito. Similares, les digo. Estas tienen otro tipo de complejidad, y más porque no es lo mismo el agua que la ruta, ¿no? Estas reglas de rumbo y gobierno constan de 3 secciones. En la primera sección, conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad, el título nos está indicando que estas reglas, que no son todas, yo les puse algunas de las que me parecen más importantes para ustedes en primer año, después vamos a ver las otras el año que viene. Estas reglas, por ejemplo, vigilancia, velocidad de seguridad, el riesgo del abordaje, o sea, de la colisión, las maniobras para evitar abordaje o canales angostos, que es tan importante, se cumplen en cualquier tipo de, porque dice en cualquier tipo, en cualquier condición de visibilidad. O sea, se aplican en cualquier situación. Con buena visibilidad, mala visibilidad, estas son las reglas que se aplican. Ahora vamos a volver a esta. Tenemos la sección 2, que seguramente alguna de esas pueden haber ustedes escuchado nombrar, por ejemplo, situación de vuelta encontrada, y la sección 2 ya es un conjunto de reglas que tienen que seguir una conducta de buques que se encuentran a la vista unos de otros. O sea, yo puedo visibilizarlos, nos podemos ver, y ahí tenemos que cumplir la sección B, que es la conducta de los buques que se ven unos a otros. Tenemos buques que velan, los buques de vela, los buques que alcanzan, situación de vuelta encontrada, situación de cruce, quién cede el paso, maniobra de buque que siga el rumbo y las obligaciones entre categorías de buques. Por último, la sección 3 es la conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida. Es una sola regla, con varios párrafos y preceptos, pero básicamente trata de la conducta de los buques que no se pueden ver en una determinada zona, por ejemplo, por condiciones hidrometeorológicas
hidrometeorológicas desfavorables y solo pueden detectarse por el radar. Acuérdense que el radar, una de las grandes cosas que tenía, era que ustedes pueden llegar a detectar blancos, aunque el ojo no lo pueda ver por condiciones de visibilidad reducida, que tienen más. Así que vamos a entrar de lleno a la sección 1, conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad. ¿Se ve bien el Power? Sí. Sí, profesor. Bueno, miren, acá les estoy esto que están viendo acá son algunas fotos que les puse. Acá hay una de un buque que está pescando, un pesquero con tangón. Acá, ¿qué es lo que ven? Una zona. ¿Qué están viendo acá todo esto? Islas. Mucho tránsito. Acá hay islas y mucho, exactamente. Hay una densidad importante de tráfico, muchos buques. ¿Y en esta? Muchas olas. Exacto, o sea, Eh, tormenta. O sea, fíjense, Condiciones ya meteorológicas. acá el barco, Sí. muy bien, acá el barco, si quieren participar, la idea es que participemos y charlemos. Condiciones meteorológicas fuertes de viento por las olas y el otro tiene neblina. Claro. Vos fíjense que acá el barco no tiene problemas de densidad de tránsito, pero está, digamos, pasando por una situación de mar gruesa, se llama. O sea, está navegando en aguas no restringidas, pero acá está soportando una situación bastante que pone en, digamos, genera un esfuerzo importante en lo que es su estructura. Está soportando oleaje muy fuerte. ¿Y acá? Abajo, Neblina. ¿no? Hay neblina. Ahí hay neblina. Neblina. O sea, hay una situación de niebla, que es la última situación de los buques en condiciones de visibilidad reducida. ¿Se acuerdan cuando vimos radar que yo les adelanté dos reglitas? Una era la velocidad de seguridad y la otra la situación cuando existe riesgo de abordaje, que mencionaba el radar. Bueno, ahora volvemos a ver con un poquito más de profundidad lo que es velocidad de seguridad. Fíjense que cuando yo les digo que podemos, para hacer una asociación y uno poder, digamos, interpretar esto que es nuevo, podemos pensar, cuando ustedes están manejando, están conduciendo en su ciudad o en ruta, es algo más o menos parecido. Fíjense lo que dice la velocidad de seguridad. Todo buque debe navegar a una velocidad que le permita realizar las maniobras que tiene que hacer sin riesgo. Entonces, así como yo le presento estas fotos, imagínense qué es lo que van a tener que tener en cuenta. En principio tienen que conocer su barco, ¿no? Y cómo evoluciona. Ustedes piensen que un barco de estas características, cuando navega, por ejemplo, en una zona de aguas restringidas, que son los ríos, cuando navega en canales, o cuando está navegando, digamos, en zonas costeras o en el mar, que ya no es aguas libres, el barco, si ustedes visibilizan una situación de colisión o de riesgo de abordaje, ustedes no pueden apretar el freno como en un automóvil y el barco se va a detener unos pocos metros. Imagínense que un barco de porte, un buque solas, cuando navega, por ejemplo, en canales angostos, y tiene que frenar por una situación de riesgo, la estropada o la arrancada que lleva no le permite, digamos, frenar hasta, digamos, haber recorrido casi 3 esloras del buque. Por más que ustedes pongan máquinas atrás, que fondeen como última situación, digamos, Mínimo, entre sería 2 y mínimo 3 3 esloras. loras. Entonces, O sea imagínate. que si tu barco está midiendo 50 metros, tenés que tener una distancia de 200 a 150 metros mínimo. Correcto. Y vos fijate que si vos estás a cargo, sos oficial de un barco mercante, esos barcos que ustedes ven por la dársena, estamos hablando de que tienen 200 metros. O sea que tiene 6 cuadras, para decirlo, para que nosotros entendamos, 600 metros para poder frenar. ¿Cómo no va a estar el primer oficial, o el capitán, atento a todo lo que pasa por delante de su proa? ¿Me siguen hasta acá? Porque no es algo que ustedes van a poder detenerlo.
La otra que ustedes tienen que conocer es cómo evoluciona su barco, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Si, cómo cae quiere decir cómo vas a girar hacia babor o hacia estribor, y cómo se comporta. ¿Para qué? Para que vos, en una situación posible de abordaje, cuando yo les digo posible abordaje, acá sí me voy a distanciar de lo que pasa con dos autos. ¿Quién tiene derecho de paso en una boca calle? Viene un auto por una... Mano derecha. Exactamente, exactamente. Ahora, en un barco, cuando estamos hablando de riesgo de abordaje y teniendo en cuenta las distancias que recorre, ¿no? No es que nosotros vamos a decir, uy, cuando falta 1000 metros, el barco va a empezar a generar, digamos, algún tipo de maniobra. El barco ya, en principio, a las 12 millas, cuando ustedes tienen el radar, ¿se acuerdan que hablábamos del radar con ustedes? Que veíamos el tema de que un radar actúa y ve a 12 millas y otro te ve, tiene, digamos, una escala mayor para poder ver los blancos que están próximos. Más o menos a 20 kilómetros por radar ustedes empiezan a detectar blancos y ustedes ya empiezan a preparar la maniobra y están viendo cómo se está comportando el otro, porque a 20 kilómetros ustedes no saben quién va a tener derecho de paso. Si son ustedes, a veces se generan dudas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. No es que uno lo tiene ahí, ¿viste? Y que el que viene por estribor tiene el derecho de paso, que es lo que corresponde, igual que con los automóviles. Pero ustedes ya están viendo a mucha distancia y ya están preparándose para maniobrar en correspondencia. ¿Vamos bien? Y entre eso viene la velocidad de seguridad. ¿Por qué? Miren, regla 6, velocidad de seguridad. ¿Qué factores van a tener en cuenta, habiendo visto la fotografía, para determinar su velocidad de seguridad? A todo esto le digo que un buque de porte, un buque solas, estamos hablando de más de 200 metros, algunos tienen más de 300 metros, navega a 30 nudos. O sea, son barcos muy veloces. Imagínense que está navegando a 60 kilómetros por hora aproximadamente y las 24 horas del día. Miles de millas haces, porque ese barco no para y tiene un recorrido. Entonces, ¿ustedes qué van a tener en cuenta si estuvieran a cargo de un guardacostas, de un hurricane, como les va a tocar ser patrones, ¿no es cierto?, de una embarcación de 12 metros, de 9 metros? ¿Qué es lo que van a tener en cuenta con respecto a la velocidad de seguridad? Miren, van a tener en cuenta la visibilidad. O sea, si ustedes están navegando, es como si ustedes van en la ruta y dicen de golpe hay una niebla muy densa y venían a 120 y ustedes van a seguir a 120, no, van a reducir la velocidad y tomar otras medidas acorde al estado meteorológico, la situación hidrometeorológica que ustedes están enfrentando. De noche, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a puertos como el puerto de Buenos Aires, los canales están boyados con ¿qué tipo de boyas? ¿Cómo se llaman esas boyas? ¿Se acuerdan? Señales laterales. Sí, muy bien, Piris. Señales laterales, las de babor y estribor. O sea que cuando ustedes están entrando, ¿no? Ustedes van a tener las verdes a babor, con luces verdes, van viendo las luces verdes, y las rojas a estribor. Pero el resplandor propio que les produce toda la luminosidad del puerto, a medida que se van acercando, le estoy dando un ejemplo, a veces es muy molesto por los reflejos que genera en las aguas próximas al ingreso. Entonces, es todo un tema el estado de la visibilidad, o sea, porque también te molesta el resplandor. Ustedes navegan a oscuras y con todos los instrumentos con muy poca luz, porque están navegando de noche. Por eso si se llegara a prender en el puente, le llegan a prender una luz, que no pasa, ¿no? Si les prenden una luz, ustedes quedan cegados por un momento. No ven, se ve todo oscuro y no lo... Por eso se navega con luz muy tenue en el comando que es el puente, ¿no? Y ustedes están viendo las boyas. ¿Vamos bien hasta acá? Para todos, yo les digo porque... Bárbaro. Sí, Cualquier cosa, párenme. Entonces, ustedes tienen que... A ver, ¿qué está pasando con las luces? Bueno, voy a tomar mis precauciones porque no estoy viendo como yo tendría que ver, ustedes van a saber eso. Entonces tengo que tomar mis precauciones, tendré que disminuir la velocidad. ¿Cómo están las condiciones del viento, del mar y de la corriente?
yo estoy navegando, tengo mucha deriva, tendría que reducir la velocidad. ¿Cómo está la densidad del tránsito, del tráfico? Porque una cosa es navegar en aguas abiertas, o sea, en el mar, cuando ustedes ya salieron de la zona complicada, que son las aguas restringidas, los canales, el río. La prefectura, por ejemplo, en el río te exige, o dice que se tratará de navegar a no más de 10 nudos de velocidad en los canales angostos que tiene el río Paraná. El RIPA a los canales le dice canales angostos, pero también, como el que está a cargo es el capitán y el práctico es el asesor o consejero de ruta y maniobra, también le va a decir, lo que indica la prefectura es, va a navegar a la mínima velocidad de gobierno en canales angostos. La prefectura no te puede decir por ahí, con tu barco, no navega a tal velocidad. Lo que te va a exigir en aguas someras, ¿qué quería decir aguas someras? Aguas restringidas. Muy bien, aguas restringidas, que son los canales, son aguas restringidas. Entonces te va a decir, navega a la mínima de gobierno. No pases la velocidad. ¿No es cierto? Ahí, ¿vamos bien? Y también, cuando ustedes salen de la zona de densidad, o están navegando, por ejemplo, próximo a algunas radas, como la Rada de la Plata, donde hay muchos buques, e ingresan buques, las radas es una parte del puerto, y es un área determinada para que los buques fondeen a la espera de su ingreso a puerto, o para cambiar, digamos, de zona de navegación. ¿Se entiende todo hasta ahora? Sí. Bueno. Sí, profesor. Y si hay mucha concentración, por supuesto que vamos a tener en cuenta la velocidad. Es como ustedes, a ver, la Panamericana, si ustedes van a Capital, ¿cierto? Ustedes pueden navegar, pueden conducir a 130, la máxima es 130 kilómetros por hora. Pero si llega a haber niebla, si empieza a llover, si la situación se pone resbaladiza, ustedes no van a ir a 130. O sea, tienen máximo 130, pero ustedes van a tomar los recaudos para no tener un accidente. O si ustedes van con una camioneta y están llevando una ladera, están llevando una serie de cosas atrás, o sea, la velocidad es 130, pero ustedes no van a ir a esa velocidad. Lo mismo pasa con los buques, ¿no es cierto? Y tienen que conocer, este power yo se los voy a dejar, la maniobrabilidad del buque, teniendo en cuenta lo que les estaba comentando. ¿Cuál es la distancia de parada y cuál es la capacidad de giro? Cuando navegan en canales angostos, así ya directamente el RIPA dice canales angostos, o sea, aguas, el que no lo anotó, por favor anote esto, aguas someras, que significa aguas restringidas. El buque, si navega a una determinada velocidad, al estar navegando en una situación, si me permiten, anormal, porque el barco está diseñado para navegar en aguas abiertas, pero acá está navegando... ¿Aguas someras? Aguas someras quiere decir aguas restringidas. Los buques, cuando navegan en canales, navegan, digamos, en una situación de anomalía. Imagínense que semejante buque, ¿no?, con más de 40 metros de manga de ancho y con un calado de 10 metros 60, está llevando, solamente tiene un margen de seguridad, o sea, debajo de la quilla tiene solamente 2 pies, o sea, 60 centímetros de agua. Es una situación que compromete la maniobra, que va mucho en el expertise del práctico y del capitán poder navegar en estas situaciones. De hecho, ustedes vieron lo que son los barcos y navegan y están llevando 42.000 toneladas. Los barcos que pasan por el río Paraná, y yo sigo hablando del río Paraná porque es lo que nosotros vemos en la dársena, cuando bajan cargados están bajando con 1.200 camiones con acoplado dentro, de granos, para tener una idea. Ese barco tiene que maniobrar con 60 centímetros de agua debajo de la quilla, que es el mínimo que pueden tener, y eso genera una situación bastante muy complicada, porque al navegar, y si en una velocidad un poco mayor de la que tendría que llevar, produce dos efectos que por ahora les digo que hace que se produzca una depresión en el agua. Cuando pasa el barco en aguas restringidas, hay un efecto, esto se los digo para que ustedes sepan todo lo que pasa, no para que
para que lo tengan que responder y no es parte de ningún examen ni nada, pero como curiosidad por ahora. El barco produce una depresión y una bajada del agua dentro del canal. Es como que hace esto. No le afecta al tránsito, pero el agua es como que la absorbe. Ese es un efecto squat, se llama. Pero aparte de eso, ¿se acuerdan lo que era el calado? Lo vieron en nomenclatura. Lo que cala el buque, la distancia vertical medida desde la superficie hasta el fondo del barco. Los calados, hay un calado de proa y un calado de popa, al navegar con este tipo de aguas totalmente restringidas, hacen que eso se llama el efecto sincaje. Disculpe, Sí, ¿qué era el calado, profesor? el calado es la distancia vertical que existe entre la superficie del agua y el fondo del barco. Un calado en el río Paraná un barco navega con 10 metros 60. Ustedes ven el barco y abajo del barco hay 10 metros 60 de barco, por decir así. Que era la obra viva, se llama eso. Pero sigamos. ¿Saben lo que hace? Claro. Hay un efecto que se llama sincaje. Sierra, India, November, Kilo, Alfa, Golf, Eco. Sincaje. Se pronuncia sinkage. Que hace que al navegar en aguas someras, el barco se aproe. Y ahí sí estamos en problema. ¿Por qué? Porque los barcos le aumenta el calado de proa. O sea, el barco hace así. Miren, a ver, ahí. Así. Y tiene menos agua todavía. Todo esto está relacionado con lo que les digo de la regla 6 y otras reglas más que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una regla, ¿vamos bien? Entiendo que sí, ¿no? Bueno, otra regla muy importante es ¿qué maniobra vas a hacer para evitar las colisiones? La maniobra... Están todos lindos, ¿sí? Buenas. Hola, Brisada. Entra el profe. No se le escucha, profe. Profesor, ¿no se le escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí, Sí, profesor. profesor. Bueno, les decía que teníamos bienvenido al tripulante que tenemos ahí a bordo. Bueno, entonces, vamos a seguir con esto. A ver. Esto ya lo vimos. Ahora sí, maniobras para evitar abordaje. ¿Alguna vez le pasó algo como yo soy un tipo muy distraído, ¿no? ¿Les pasó que vienen por un pasillo en algún lado, caminando y viene otra persona enfrente y que ustedes por ahí se mueven un poquito para un lado, él también se mueve y al final termina diciéndose perdón, perdón, porque casi más se chocan? ¿Les pasó alguna vez? Siempre. Sí, profesor. Sí, un montón. Siempre bienvenido a mi club, ¿vieron? Estoy bastante distraído. Perdón, ¿viste? No pasó nada, a veces, ¿no? Entonces, esto es se los digo para tener en cuenta algo. Nosotros nos estamos observando con el otro buque, no es como un auto que vos llegás a la bocacalle y ya tenés el otro auto. Nos estamos observando con el radar y con nuestros ojos, ya cuando está a una distancia de visibilidad. Y estamos viendo qué va a pasar porque tenemos que evitar el abordaje. Esto es siempre. Siempre tenemos que ver qué es lo que hace el otro barco, ¿no es cierto? Con radar y con nuestros ojos. Justamente les contaba esa anécdota o les preguntaba si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, porque lo principal para evitar el abordaje es llevar adelante, ¿cierto?, las maniobras de forma clara y con la debida antelación. ¿Qué quiere decir de forma clara? De forma clara... A ver, hay un micrófono por ahí, si están hablando, si lo pueden cortar o si no es así podemos seguir. Gracias. Bueno, salvo que sean preguntas.
La maniobra tiene que ser llevada adelante ¿con qué? De forma clara, con la debida antelación. De forma clara quiere decir, yo estoy viendo un barco a varias millas, o sea, varios kilómetros para que se entienda. Y no tengo todavía la seguridad de quién va a tener el derecho de paso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo albergo dudas, ¿no? A ver, ¿tengo yo derecho de paso o tiene el otro derecho de paso? Si no la tengo clara, lo primero que hago, ¿qué es? Asumo que... Darle el paso al que viene de frente. Correcto, correcto. Si tengo dudas, asumo que el que tiene derecho de paso es el otro. Segundo, la maniobra tiene que ser clara. Porque suponete que yo, Ríbola, vos venís en un barco y yo estoy en el otro barco. Y yo tengo dudas si tenés derecho de paso vos o tengo derecho de paso yo. Bueno, asumo que vos tenés derecho de paso. Vos, a su vez, desde tu barco, me estás viendo a mí también. Me estás viendo con un radar, o sea, me ves en el radar, y quizás ya después me empezás a ver visualmente, con tu propia vista. Lo que yo no tengo que hacer, si doy el paso, es no hacer lo del pasillo. O sea, si voy a cambiar el rumbo, o sea, el ángulo de mi proa para darle el paso, siempre se cae a estribor, salvo que sea estrictamente, y tienen que después... Si yo me tiro, profesor. Siempre a estribor. Si yo caigo a estribor para darte tu derecho de paso, yo no puedo empezar así. Caigo un poquito, caigo otro poquito. No. El otro me tiene que ver que yo caí a estribor. Ah, mira, Ríbola, vos me tenés que ver, estás cayendo. No que vos empieces, que te genere una duda y que digas, ¿qué es lo que está haciendo Castelliu? Pará, ¿qué está haciendo? ¿Está cayendo o no está cayendo? No, tiene que ser eso es llevar una maniobra en forma clara. ¿Se entiende? ¿Está? Vale. Sí, profesor. Sí, Y no profesor. último Sí, momento. Sí, profe. Vos tenés que estar analizando, debida antelación, quiere decir, vos no te podés dormir en los laureles, o sea, cuando vos ves y tenés dudas, y vos ya sabés más o menos la velocidad del otro, la velocidad tuya, entonces vos con tiempo, o sea, en este caso yo, tengo que tomar la medida, que en principio va a ser un cambio de rumbo, ¿no? Si se puede, cambiás la velocidad. Les cuento algo, si les parece. Quedan 10 minutos. Si les parece, a las 11:45 arrancamos con el mismo enlace. ¿Les parece? Perdón, a las 12, ¿qué les parece? ¿11:45 o a las 12? Un rato más para cerrar, porque no va a alcanzar los 40 minutos. 11:45, profesor. 11:45, profe. Bueno, dale, 11:45 y cortamos en 15, 20 minutos más. Después. Seguimos entonces. Nos quedan 10 minutos. Los cambios de velocidad, bueno, que se lleven a cabo, también tienen que ser amplios como para entenderlo. Generalmente, lo primero que se hace es cambiar el rumbo. ¿Por qué? Después, la velocidad. Y si es necesario, porque ustedes ven que la situación está complicada, ¿qué van a hacer con el objeto vital al abordaje? Bueno, si es necesario parar el buque para tomar, esta es la situación extrema, si hay que pararlo para, digamos, tomarse un tiempo para analizar mejor la situación, lo vamos a hacer. Pero estamos hablando de menor a mayor. Lo último es parar el buque, ¿no? En principio lo que vamos a hacer es que, entonces, ustedes tienen duda, che, ¿puedo tener colisión o no puedo tener colisión? ¿Qué es lo primero que se hace? Se chequea la distancia que tengo hacia el otro buque. Mirá, acá vos mirás, tenés dudas, a ver quién tiene derecho de paso, entonces... Le dejo al otro. Claro, Primero se le da pero la prioridad cuando al vos paso. decís le dejo el otro, por ejemplo, yo estoy con Piri, vos Piri estás en un barco, yo estoy en el otro barco, ¿no es cierto? Y yo digo, no, tengo dudas, no sé si pasa Piri o paso yo, le voy a dar derecho de paso. Lo primero que se hace, ¿qué es? Vos vas
¿Parás el barco tuyo? Me tiro a estribor. Disminuye la velocidad. Ahí está, el que dijo me tiro a estribor. Muy bien. Lo primero que haces, la primera medida es cambiar el rumbo. Y ese cambio de rumbo tiene que ser lo suficientemente amplio para que Piris, que está mirando el radar y que está mirando lo que yo hago a la distancia, con prismático, diga, ah, está cambiando de rumbo. Está bien, me está dando el paso. No que Piris esté mirando y diga, che, ¿qué está haciendo este? A ver, ¿va a seguir o no va a seguir? ¿Se entiende? Sí. Esas son las maniobras. Vamos a entrar ahora a algo importantísimo, aguas someras. Miren, esto, la velocidad de seguridad yo creo que es algo que ustedes con sus palabras lo pueden entender, es un concepto creo que es bastante entendible. Este es muy importante, porque estamos hablando ya de aguas restringidas. Navegar en aguas restringidas o aguas someras es muy complicado, figura también todas las medidas y las definiciones de lo que es el RIPA están bajadas en el Reginave. ¿Llegaron a ver en reglamentación marítima Reginave? Sí. Poco. Bueno, Pocos. régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre, tiene 8 títulos. El título 1, que es del régimen operativo del buque, o sea, cómo tiene que maniobrar, cómo tiene que comportarse, es el título 1, capítulo 3, de la navegación en aguas de jurisdicción nacional. Ahí te define lo que es canal, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Es toda vía de agua mantenida natural o artificialmente, para que buque de determinado calado pueda navegar en ella, o sea, no todo el ancho del río Paraná enfrente de la dársena, sino la parte más profunda. Eso es el canal. Bueno, ahora vamos a entrar con canal, que es una navegación muy, muy peligrosa para los que están navegando. Entonces, fíjense que el RIPA no les dice canal como el Reginave, los define como canales angostos. Bueno, fíjense, cuando ustedes, vamos con este caso de la regla 9 canales angostos, hay momentos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las luces? Que había una luz que era la luz blanca, la luz de alcance. Sí. Bueno, acá se le dice luz de alcance porque es una luz que está de popa. Cuando vos ves la luz de alcance no ves ni las de costado ni las de tope. Y cuando vos de noche estás viendo una luz blanca, sabés que estás en una situación de alcance. Quiere decir que estás en un determinado ángulo, pero estás detrás de la popa del que va adelante. ¿Vamos bien? ¿Qué es este dibujito, este gráfico que tenemos acá? Acá esta situación se está dando de día. La prefectura, como autoridad marítima nacional con respecto a la seguridad de la vida humana y de la navegación, establece las zonas autorizadas de cruce y de tráfico y de adelantamiento en los canales de la República Argentina. ¿Se entiende? O sea, no es que vos decís, lo llamás por radio al delante, Tito, te voy a pasar. No, no, no. ¿Dónde? ¿Acá? No, no, no. Vos tenés determinada zona, entre kilómetro tal y kilómetro tal, kilómetro tal y kilómetro tal. Ahí la prefectura, que lo controla a través de los contrases, de los control tráfico de seguridad, cuando pase la cuarentena, vamos a ir a ver el contrase Lima 5 Tango para que ustedes vean lo importante que son las comunicaciones en prefectura y lo que se hace en los contrases. Están controlando esto. Entonces, la prefectura es la que encargada de autorizar y de prescribir y de, determinar la zona donde se puede cruzar. Y esto que van a ver acá en un canal angosto es adelantamiento. El barco que está alcanzando, el que alcanza, ¿dónde está? ¿Adelante o atrás? Atrás. Atrás. El que está alcanzando, aparte que se va a comunicar por radio y todo, tiene la obligación de generar una serie de, señales acústicas. Arrancamos. Todo depende de que el barco quiera pasar al que va a alcanzar por babor y por estribor. Acá tenemos el barco que quiere pasar al que va adelante, al alcanzado, lo quiere pasar por estribor. Lo que va a tener que hacer antes de pasar es esta señal que son 2 largas y 1 corta. Cuando hablamos señales acústicas largas, estamos hablando de 4 a 6 segundos,
y las cortas 1 segundo. O sea, supongamos que este barco quiere pasarlo. El de adelante, que es el alcanzado, si está de acuerdo, porque está viendo que la maniobra es segura, le va a dar la conformidad. Ok, conforme quiere decir, dale, pasame. Y pasa. Si querés pasarlo por babor, en vez de ser 2 largas y 1 corta, le vas a hacer 2 largas y 2 cortas. Una más de lo que vimos ahora. Y si te da la conformidad, te va a hacer 1 larga, 1 corta, 1 larga y 1 corta. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Sí, profesor. ¿Los demás? Que no los escucho. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no es cierto? Cuando el que está siendo alcanzado, vamos al caso, ¿no es cierto?, de babor, ¿no? Que va a pasar, tiene que hacer las 2 largas y 2 cortas. Hace las 2 largas y 2 cortas, fíjense. 2 cortas. El que está delante le va a contestar si tiene dudas. Profesor, Sí, si son 2 largas y 2 cortas y paso a babor, sí. y son 2 largas y 1 corta si paso a estribor. Si lo querés pasar por estribor, sí. El Perfecto. otro te puede decir, si te dice larga, corta, pasá nomás, no tengo problema, dale. Y están atentos y los dos pasan. Ahora, si el que está, esta situación es, ya sea babor o sea estribor, con lo que corresponde, 2 largas y 2 cortas babor, o 2 largas y 2 cortas, y 2 largas, perdón, y 1 corta para estribor, si el que está delante tiene dudas, va a ser U. 4 cortas. 5 cortas. 5. Acá, fíjense después del dibujito que son 5 cortas y te dice, para. Tengo dudas, ¿eh? Vamos, ¿se entiende? Si vos